a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, en este capítulo vamos a ver un ejemplo práctico de tokenización y básicamente también vamos a ver cómo usar steaming y la lematización en, como digo, un ejemplo práctico programado en Python. Bueno, para eso vamos a usar una base de datos que vamos a sacar de kaggle.com. Vamos a ir a base de datos y vamos a buscar aquí NLP. Y vamos a filtrar acá también y le vamos a poner Spanish. Vamos a poner acá un filtro de Spanish y vamos a aplicar. Y se me salió la de NLP, así que vamos a ponerla nuevamente la de LNP acá. A ver, se me salió. Vamos a poner nuevamente NLP. Vamos a aplicar filtro. Aquí en buscar ponemos Spanish. Aplicamos los filtros y vamos a usar esta base de datos que es Spanish News Clasificación, que son una clasificación de noticias. La vamos a descargar, voy a abrir el archivo CSV y básicamente ¿qué es lo que trae este archivo? Trae un link de la noticia, trae la noticia en texto y el tipo de noticia que es. Entonces con esta base de datos son 1200 datos, no son muchos, pero para efectos de video creo que está bien, porque si no se me va a demorar mucho el procesamiento. Y bueno, vamos a abrir un nuevo Jupyter Notebook. Si no saben trabajar con Jupyter Notebook, le voy a dejar acá un video de cómo descargar, instalar y usar Jupyter Notebook de forma rápida. Estoy en la carpeta del curso de lenguaje natural, me voy a crear otra más. Aquí en New, vamos a ponerle folder, vamos a seleccionar esta carpeta, le voy a poner renombrar y le vamos a poner ejemplo 1. Simplemente, no, le voy a poner ejemplo tokenización. Perfecto, lo renombramos, abrimos la carpeta. Y vamos a crear un nuevo archivo de notebook de Python 3. Voy a cambiar el nombre. Vamos a ponerle ejemplo tokenización también. Tokenización. Ok, entonces el archivo que descargamos lo voy a guardar en la misma carpeta del proyecto. Aquí está la carpeta del proyecto, así que vamos a guardar el archivo que se llama df-total. Lo voy a cerrar y ya vamos a empezar a comenzar. Vamos a comenzar a... ¿qué me pasa? Se me traba la lengua. Vamos a comenzar a trabajar con el ejemplo. Lo primero voy a poner un título acá que se va a llamar tokenización, que es la primera parte que vamos a hacer, ¿ok? Esto me quedó ahí sí como heading, ejecutamos ahí sí. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar la librería que vamos a usar. En este caso vamos a trabajar con la librería UCKit-Learn, que básicamente nos permite hacer modelos. Algún día voy a hacer un video completo de esta librería, pero por ahora la vamos a usar para hacer modelos simplemente. Se instala con este comando, con pip install. Si es que está instalada, le pongo acá un guión U para que me haga un update y el nombre de la librería. Dice que ya tengo instalado, así que ya está aquí. Lo siguiente es que vamos a importar la librería Pandas. También tengo varios videos sobre esta. De hecho, tengo un curso completo de Pandas por si quieren ir a verlo, pero es básicamente para trabajar con archivos tipo Excel, CSV, etcétera. Así que vamos a importar esta librería y vamos a abrir nuestro archivo entonces. Vamos a crear un nuevo data frame, que básicamente sería como un Excel llevado a Python, por explicarlo fácil, en donde vamos a llamar a la librería de Panda y vamos a leer el archivo, el CSV. Le vamos a poner el nombre del archivo y esto es importante porque si no las palabras las va a traer mal. Le vamos a poner un encoding de UTF-8. Ok, vamos a ejecutar y vamos a ver si me lo trajo bien. Le ponemos df y como ven acá está el data frame, en donde primero pone un index, en donde son 1217 filas, 3 columnas, y las columnas son, bueno, la URL que no la vamos a usar, las news y el tipo. Ok, entonces lo que nosotros vamos a hacer un modelo en donde le vamos a entregar las news, que sería como las noticias, el texto completo, y vamos a predecir el tipo. Obviamente tenemos que entrenar el modelo primero, entonces vamos a usar cierto porcentaje de la base de datos para entrenamiento y el otro porcentaje lo vamos a usar para predecir los tipos, ¿ok? Vamos a ver un poquito, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que dice en esta noticia. Por ejemplo, el DeFi News 3, que es de macroeconomía, está de acá. El 3, el índice 3, que sería este de acá. Vamos a ejecutar, agrandar un poquito esto. Y como ven aquí me pone la noticia completa. Entonces esta noticia la vamos a tokenizar, es decir, la vamos a transformar en vector. Y para eso vamos a tener todas las noticias que vamos a tokenizar, ¿ok? O sea, imagínense toda esta información, hacerlo a mano es intratable, pero bueno, con las librerías de Python que les voy a nombrar, se puede hacer de forma simple. Así que bueno, avancemos. Lo otro que vamos a hacer es vamos a separar los datos en variables de entrada y etiqueta. Nuestra variable de entrada, que le vamos a poner X mayúscula, va a ser la columna news, que es esta columna de acá, que son las noticias, que son todos estos textos. Entonces, para llamarla va a ser df en paréntesis cuadrado el nombre de la columna entre comillas, perdón. Y nuestra variable dependiente va a ser la i minúscula, en donde la columna va a ser el tipo de noticia que es la que queremos predecir. Entonces le ponemos df y le ponemos el type. Vamos a ejecutar esto y vamos a imprimir todos los tipos que hay de
de los I, vamos a escoger esta columna de acá y vamos a ver cuántos tipos hay para que veamos. Está la macroeconomía, la alianza, innovación, regulaciones, sostenibilidad, no sé qué me pasa hoy día con la voz. Otra y reputación. Como ven, no son muchos datos, pero sí nos va a servir para trabajar. Lo ideal que estos modelos se hacen con mucho más datos, pero para efectos de video creo que está bien, o si no, me voy a demorar mucho en grabarlo. Luego vamos a importar la librería sklearn Model Selection Train Test Split. Esta librería, bueno, de sklearn, lo que me va a permitir este Train Test Split es dividir la base de datos en un conjunto de datos de entrenamiento y en otro conjunto de datos para probar el modelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar todas las bases de datos y la vamos a dividir en dos, en un entrenamiento y en una base de datos de prueba. Entonces vamos a crear una X de entrenamiento, una X de prueba, una Y de entrenamiento y una Y de prueba. Entonces esto lo tienen que poner así como está acá, poner las cuatro variables, la X de entrenamiento, de prueba, la Y de entrenamiento, la Y de prueba, y usan el método que le acabo de decir, Train Test Split, para separar los datos, en donde los X, que son los X de entrenamiento y de test, que sería esta de acá, van a ser los X de acá, que van a ser las news. Entonces me va a separar las news, y los Y serían los tipos, que me los va a separar en train y test. El tamaño de los datos de prueba va a ser el 20%, o sea, lo vamos a entrenar con el 80% de los datos y lo vamos a probar con un 20% de los datos. Vamos a ejecutar esto para que se entienda y ya los datos están divididos. Vamos a mostrarle ahora, por ejemplo, el Xtrain, vamos a ejecutar y como ven aquí está el Xtrain que toma el dato aleatorio, este 20% es aleatorio y el Xtrain sería el 80% de los datos, un tamaño de 973 del total de 1217. Vamos a calcular 1217 por 0.8, 973. Como ven, me tomó 973 datos, que sería aproximadamente el 80% de los datos de la muestra. Entonces, el Xtest, que serían los datos de prueba, serían 244. Y si multiplicamos 1217, que es la base total, por el 20%, son 243,4. 244 le puso acá, que sería el 20% de la base. Entonces, con estos datos de acá, con el Xtrain, vamos a entrenar la base y con este de acá lo vamos a probar. Lo mismo podemos ver con los iTrain. Vamos a poner esto acá, ejecutamos. Como ven, tenemos los 973 también, que corresponderían a cada una de las columnas para estos de aquí. Y el iTest serían los 244, que lo vamos a pegar acá. Ejecutamos y como ven son los 244. Entonces ya tenemos las dos bases de datos, la de entrenamiento y de prueba, ¿ok? Vamos a poner un poquito más vamos a agrandar acá, ahí sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a transformar los datos, los vamos a vectorizar en estos momentos. Entonces, para eso vamos a usar de la librería sklearn feature extraction.txt, vamos a importar el convectorizer. Entonces vamos a vectorizar por un contador, que es lo que hablamos en los capítulos anteriores, sino simplemente vamos a usar el contar las palabras, cuántas veces aparecen, y vamos a vectorizar por ese método. Entonces vamos a ejecutar para llamar a la librería. Entonces vamos a crear una nueva variable que va a ser igual al count vectorizer. Vamos a ejecutar, vamos a transformar los datos de entrenamiento. Entonces vamos a crear un nuevo X de entrenamiento que va a ser los X transformados o vectorizados, en donde vamos a llamar al método vectorizer.fitTransform, es decir, vamos a transformar los X de entrenamiento. Y lo mismo para los de prueba, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ejecutamos y si queremos ver los X transformados va a ser un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque esto me tira, si lo muestro acá, me dice que es un NumPy en donde tiene 973 filas y 226.683 columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que me mantuvo las filas de las 973, que serían estas de acá, el tamaño de las filas, 973, pero ahora tiene un vector de 26.683 columnas. O sea, cada vector es de 26.683. Es decir, habían 26.683 palabras diferentes en la suma de todos los textos. ¿Ok? Ahora, esto no lo tienen que hacer. Simplemente yo les quiero mostrar cómo se vería si lo pudiésemos imprimir en matriz. Esta parte no es necesario para el modelo. Simplemente quiero mostrarles. Y como ven, aquí sería más o menos la matriz. En donde sería la 973 filas y las 26.683 columnas. Y como ven, los valores de acá son el número de veces que aparece cada token o cada palabra. Entonces ya tenemos vectorizado nuestro X de entrenamiento, que se llama Xtrain Transformed, ¿ok? Al igual que el X de prueba. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora?
vamos a meter los X de entrenamiento a un modelo multinomial en donde vamos a entrenarlo y me va a crear un modelo de predicción en base a estos vectores, cuál va a ser para cada uno de los vectores, cuál va a ser cada uno de los vectores que representa una noticia, cuál va a ser el tipo de noticia, por ejemplo macroeconomía, regulaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a importar acá dos librerías que van de la sclearn, que vamos a importar la multinomial NB y las métricas. Vamos a ejecutar el modelo, como digo, va a ser el modelo multinomial y con el model.fit definimos nuestro modelo en donde le vamos a entregar como variable independiente la xtrain transformed, es decir, los vectores. Y como variable dependiente vamos a entregarle los de entrenamiento, que en este caso serían los tipos de noticia. ¿Ok? Y para medir el rendimiento del modelo, simplemente vamos a crear un IPRED, que sería el IPredecido, en donde vamos a usar el método modelPredict y le vamos a entregar el xTest transformed, el X de prueba. Y después vamos a comparar qué tanto me alejé con el I que predije del I real. Es decir, lo primero que vamos a hacer es entrenar el modelo, decirle, para esta matriz, estos son los valores de mi sí, estos son los valores para cada una de las matrices, estos son los tipos de noticia. Entonces, una vez que me haga un modelo, voy a predecir para los X de entrenamiento, para los X test, para las otras matrices, a qué tipo de noticia se le asocia. Y una vez que tenga los dos y el I predecido y el I real, que sería el I-test, vamos a comparar qué tanto me acerqué o no. Vamos a ejecutar. Y bueno, la predicción del modelo es un 79,5%, que está bastante bien. ¿Ok? Entonces este modelo predijo un 79%. Perfecto, esto es una forma de hacer la tokenización simple, en donde no hicimos ningún tipo de transformación, simplemente transformamos las palabras en token a través del conteo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un steaming. Para los que no se acuerdan qué era el steaming, básicamente era quitarle los sufijos a las palabras. Por ejemplo, aquí al fijo le va a quitar la O mayúscula, al anuncio también, por ejemplo, le va a quitar la O, prolongación, lo más probable es que le quite el sion y deje solamente prolonga, va a quitar todos los sufijos para disminuir la cantidad de dimensiones o la cantidad de palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra prolongación, prolongar, la va a considerar como la misma palabra. Si tienen dudas sobre esto, véanse el capítulo anterior, el video anterior en donde lo explico más en detalle, pero quería hacer un pequeño resumen. Entonces vamos a importar las librerías que les dije ayer, la NLTK, la Word Tokenize, la Stop Words y la Snowball Steamer. Vamos a ejecutar, vamos a descargar los paquetes de palabras, el punct y stop word, este básicamente para los modelos y este para las palabras. Ejecutamos, esperemos que se descarguen y en este caso ya están descargadas. Vamos a crear nuestro steamer entonces, que va a ser un snowball steamer en español. Vamos a ejecutar y vamos a crear una variable en donde vamos a hacer un steamer, en donde le vamos a entregar un texto a esta variable, se va a llamar tokenize y steam, en donde cada token va a ser igual a un word tokenize, en donde le vamos a traer la palabra tokenizada y vamos a transformar el texto a minúscula. Entonces aquí lo que estoy haciendo es llevar la palabra minúscula, aplicarle un tokenize, es decir, que me va a separar el texto en palabra, en tokens, y después a esos tokens le vamos a aplicar el steam. Para cada uno de los tokens le vamos a aplicar el steamer, lo vamos a transformar en steamer y después los vamos a unir para que me quede nuevamente la frase o la noticia, pero esta vez steameada. Vamos a ejecutar esta función, vamos a crear una nueva columna en nuestro data frame que va a ser las noticias, pero esta vez steameadas, y vamos a aplicarle a la columna news, que es la que queremos steamear, le vamos a aplicar el tokenize and steam. Ejecutamos, es decir, a esta columna le estamos aplicando el tokenize and steam. Y después vamos a imprimir esa columna para que vean cómo queda. Ya, aquí está impresa y vamos a comparar, vamos a comparar el DF3. Vamos a poner, ¿qué es lo que decimos acá? Básicamente a cada una de las noticias le aplicamos el steamer. Voy a mostrarle bueno, aquí imprimí el steamer, la noticia, el steamer del tercer índice, que sería este índice de acá. Dice con el DAT de marzo, el IPC interanual en Caden, y como ven, eliminó los sufijos, eliminó por ejemplo todos la A, los que terminan en A, los que terminan en O. Por ejemplo aquí las legumbres eliminó el LES, las hortalizas eliminó la AS, puso todo en minúscula, otra cosa importante para considerar. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Elimina los sufijos simplemente para disminuir el número de dimensiones. Ya vamos a ver a cuánto se disminuyó el número de dimensiones. Por ejemplo, acá inflación lo dejó como inflación, no le quitó nada, simplemente le cambió el tilde por una O normal. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba. Vamos a hacer el modelo, pero en vez de usar las news, la columna news, que sería con el valor real, que sería con el dato de marzo, el IPC interanual, etcétera, etcétera,
vamos a usar el dato estimado para reducir el número de dimensiones. Ejecutamos y nos da que el modelo nos da un 81% de eficacia. Si vamos acá al anterior, nos da un 79,5%. Son muy parecidos, no va a cambiar mucho los valores de acá porque son poquitos datos de entrenamiento, pero da un poquito mejor. Podría haber dado un poquito peor también, no pasaba nada. Pero esto es lo importante. Si nosotros vemos acá, ahora los datos, las dimensiones son 11.959. Antes eran 26.683 y redujimos a más de la mitad las dimensiones para haciendo este steamer. Y el modelo no perdió precisión, de hecho ganó un poquito, así que súper bien. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la lematización. Voy a poner aquí un título de lematización, ahí sí. Y para eso vamos a importar la librería Spacy, la que hicimos en el video anterior. Vamos a cargar el modelo Score News para que me tire los datos en español, me puede hacer la lematización en español. Vamos a crear la función de lematización del texto, en donde vamos a crear un documento que vamos a usar el NLP, que es el modelo en español, en donde vamos a entregarle los textos, pero los vamos a transformar en minúscula antes que se los pase al documento. Luego vamos a hacer los lemas, en donde vamos a tokenizar los lemas para cada uno de los tokens del documento, si los tokens son palabras. Es decir, que me haga la tokenización, que me los transforme en lema, siempre y cuando los tokens sean palabras, y después que me retorne todo esto unido, la noticia unida, pero ya lematizada. Vamos a ejecutar esto. Luego creamos una nueva columna que se va a llamar News Lemas, en donde le entregamos la noticia, pero le vamos a aplicar la función de lematización, que es esta de acá arriba. Ejecutamos y vamos a ver cómo quedó entonces nuestra columna cuando termine de ejecutarse. Esta se va a demorar un poquito más que la anterior, por si acaso. Esta es mucho más lenta que el steaming. Y perfecto, ya tenemos nuestro DF el lema. Entonces, como ven, este no me quita los sufijos, simplemente me cambia las palabras dándole un contexto. Ahí vamos a ver exactamente lo mismo que hicimos acá. Vamos a ver el 3. El 3, ejecutamos. Con el dato de marzo del IPC interanual, encadenar, en vez de encadenó, simplemente el encadenó lo cambió a encadenar, lo puso en un... Entonces, todas las palabras que tengan que ver con encadenar, encadenó, encadenamiento, etcétera, etcétera, las va a transformar en encadenar, por ejemplo. Su decimoquinto, aquí lo puso en masculino, en decimoquinto, creo que era decimoquinta. Tasa positivo, consecutivo, por ejemplo, la también lo puso la inflación publicado por el INE, el haber, mantener, igual, respecto, el avance. Como ven, puso las palabras lematizadas, es decir, todas las palabras las usó como de la misma forma, o sea, es decir, todas las conjugaciones de encadenar las dejó como encadenar. Vamos a buscar otro acá, voy a buscar alguna palabra aquí, por ejemplo, de la noticia. Ya, el IPC interanual alcanzó, vamos a buscar esa palabra alcanzó. Ven, como ven, aquí dice el IPC interanual alcanzar. Entonces el alcanzó me lo transformó en alcanzar. Y así con las palabras. Obviamente transformó muchas menos palabras que el steamer, pero también mejora o disminuye con respecto al original el número de dimensiones, que ya lo vamos a ver. Y la calidad del lema va a depender del modelo. En español todavía no hay muy buenos modelos de lematización. Este es uno de los mejores, pero es la forma de hacerlo. Así que bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer el modelo, pero esta vez con el news lema en vez del news. Ok, vamos a ejecutar y me da, bueno, un 82,37% de eficacia el modelo. Entonces, como ven, se mantiene más o menos en el rango. También podría haber dado menos. Esto va a depender porque siempre, como en cada momento estamos haciendo un X de entrenamiento y de test aleatorio, también va a depender de los valores que tomemos, que me dé más o menos, y me podría dar menos que los anteriores perfectamente, ¿no? Pero se mantiene dentro del rango más encima. Pero lo que queremos ver ahora es cuánto es la dimensión. Como ven, la dimensión de este es de 16.540. La dimensión del anterior era 11.956. Entonces la lematización en este caso tiene más dimensiones que el steamer. Mantiene más o menos el mismo nivel de predicción. Pero si nos vamos a las dimensiones del otro, que son 26.000, es que son más del doble de dimensiones. O sea, la lematización también disminuye la cantidad de dimensiones a 16.000, que son prácticamente 10.000 menos dimensiones menos, que es muchísimo. Y eso que estamos haciendo un modelo bastante chico, con muy pocos datos. Por lo tanto, imagínense con modelos más grandes, cuánto ayudaría a disminuir estas dimensiones. Y como ven, el nivel de predicción es bastante bueno, es mejor que incluso que el primero, pero esto en este caso está dentro del mismo rango de dimensión. Entonces habría que tomar decisiones. Aquí cuál modelo me convendría más, quizá usar el de lematización o quizá usar el modelo de steamer. ¿Por qué? Porque el steamer básicamente, a pesar de que no es tan bueno sacar todos los sufijos, el error que me da no es tan grande o no es muy diferente
la predicción del modelo es muy parecida a la lematización y me reduce bastante más las dimensiones. Entonces ahí habría que ir tomando decisiones dependiendo de qué tan bien hecha esté la lematización también. Pero bueno, este era un ejemplo que quería dar, espero se haya entendido, creo que me enredé en algunas partes porque es bastante amplio todo esto. Así que eso, lo invito a suscribirse, darle like al video, nos vemos en el siguiente episodio, les mando un abrazo, dejen su comentario, chau chau.